Salmos, capítulo 119. Amén, hermano. Fíjense si a su lado hay alguien que no tiene Biblia para que todos podamos leer la palabra del Señor en esta tarde. Salmo 119. Y vamos a leer, hermano, el versículo 129 al 136. Salmo 119, verso 129 al verso 136. Amén. Amén. Dice, vamos a ponerlo en pie, hermano, para leer la palabra del Señor en reconocimiento del Señor Jesucristo. Y dice, hermano, la Escritura de esta manera: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por esta gran oportunidad de poder leer tu palabra. Señor, queremos rogarte, Dios mío, en esta tarde que tú, oh Dios, ilumine nuestra mente, nuestro corazón para poder entender la Escritura. Yo te ruego, Señor, que tú hables nuestras vidas y que tú, oh Dios eterno, permita que nosotros esta noche podamos crecer en nuestro conocimiento de ti, Señor, y podamos crecer en nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, pon amor en nuestro corazón hacia tu palabra. Y permite, Dios mío, que con todo el corazón la guardemos y la deseemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, puede sentarse. Hoy vamos a estar, hermano, continuando con nuestro estudio bíblico acerca de la bibliología. Bibliología, hermano, como bien usted ve ahí, es la doctrina de la Biblia. Y antes, hermano, de ir al estudio como tal en esta noche, quiero resaltar algunos detalles, hermano, de este pasaje que acabamos de leer. Como todos ustedes saben, el Salmo 119 es el salmo más largo que tiene el libro de los Salmos. Y es el capítulo, además, más largo de toda la Biblia. Y el Salmo 119, hermano, en su totalidad, es acerca de la maravilla, hermano, es una exaltación, hermano, de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y el salmista, hermano, cuando escribía, decía, hermano, quiero resaltar, hermano, dos verdades que él dice aquí en este pasaje que leímos. Y el primero, hermano, es, dice el verso 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. O sea, nosotros como creyentes, como cristianos, creemos que la palabra de Dios, hermano, cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios, la palabra de Dios es suficiente, hermano, alumbra nuestros ojos para poder entender dos verdades fundamentales dos verdades fundamentales. La primera es la verdad de quién somos nosotros. Nosotros somos, según la Biblia, ¿qué cosa? Pecadores. Y alumbra nuestros ojos la predicación de la palabra para entender que porque somos pecadores, lo que más necesitamos, ¿qué cosa es? A Jesucristo. Y por eso el salmista decía, hermano, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Y dice, hermano, dice el verso 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y fíjate cómo dice el verso 133, ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios, hermano, es suficiente para ordenar nuestro camino, para ordenar nuestros pasos. La vida de un hombre, hermano, imagínense, hermano, tenga esta ilustración en su mente. El pecado ha torcido la vida del hombre, ha torcido la vida de todos los hombres.
Todos los hombres nacemos torcidos por el pecado, con una inclinación natural al mal. Y dice el salmista, hermano, ordena mis pasos con tu palabra, porque lo único, hermano, que puede cambiar y enderezar el camino del hombre es la palabra de Dios. Eso es lo único, hermano. La palabra de Dios es suficiente. Y, hermano, y de la palabra de Dios, hermano, queremos hablar hoy. Vamos a hacer una breve reseña, hermano, acerca de lo que hemos visto hasta aquí, acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? La iglesia históricamente ha creído que un grupo específico de escritos, llamados el canon de las Escrituras, son los que componen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta lista de escritos inspirados divinamente están compuestos por narrativas, profecías, evangelios y cartas. O sea, es una descripción bastante amplia, hermano, de lo que la Biblia es, de lo que nosotros creemos, la iglesia históricamente. Eso es lo que ha creído de la palabra de Dios. Es un conjunto de libros, hermano, que han sido inspirados por Dios. ¿Se acuerdan, hermano, que cuando empezamos a estudiar el primer domingo, decíamos, hermano, que la Biblia, la palabra Biblia, viene de un término que significa ¿qué cosa? Biblos, que es el original, hermano, el equivalente al español de biblioteca, porque la palabra Biblia no es más que un conjunto de libros, de varios libros, y cada uno de esos libros fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Y están compuestos por narrativas, profecías, evangelios y cartas. El canon protestante está compuesto por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y ustedes se acordarán, hermano, que también estuvimos diciendo que se llama Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento hacen referencia, hermano, ¿a qué? Al Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento habla, hermano, del cumplimiento, y cubre ya el cumplimiento del Nuevo Pacto en Jesús. Solo 66 libros. Quiero hablar de esto, hermano. ¿Qué fue, hermano? ¿Cuáles fueron los parámetros que la iglesia, hermano, usó para determinar cuántos libros fueron inspirados divinamente? Y se acordará, hermano, que leíamos Lucas capítulo 1, cuando Lucas dice, me ha parecido bien poner las cosas en orden, puesto que ya hay otras personas. ¿Sí se recuerdan de ese texto, hermano? Que han tratado de hablar. ¿Por qué? Porque hubieron muchos escritos, hubieron muchas cartas, incluso, hermano, muchos de los padres de la iglesia, hermano, cuando hablo de los padres de la iglesia, no estoy hablando de los papas católicos, estoy hablando de líderes importantes, hermano, en la historia de la iglesia cristiana. Ellos escribieron también a muchas de las iglesias, pero esas cartas que ellos escribieron no eran consideradas inspiradas por Dios. No son inspiradas. Por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, Policarpo escribió una carta a los filipenses, a la iglesia de los filipenses. Pero la carta de Policarpo a los filipenses no es considerada inspirada por Dios. Ahora, ¿cuáles fueron, hermano, los parámetros? La letra un poquito chiquita, yo te lo voy a leer, dice, los 66 libros que tenemos en la Biblia son canónicos. El canon es la colección de libros que ha sido aceptados como inspirados por la iglesia a través de los siglos. Canon significa vara de medir y se refiere a los requisitos que la iglesia primitiva usó para determinar la canonicidad de los libros. Hermano, cuando nosotros hablamos de que la escritura, o sea, los libros de la Biblia son canónicos, ¿ustedes han oído hablar de los libros canónicos y los libros deuterocanónicos? ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Los libros, hermano, que la Biblia, por ejemplo, católica, tienen extras, pero que no son considerados inspirados por Dios. Ahora bien, el Antiguo Testamento, como dice, los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre los años 1400 y 430 antes de Cristo. Estos libros fueron aceptados como autoritativos sobre la base de su propia autenticación o sobre la base del cumplimiento de la profecía. Ustedes saben, hermanos,
el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, lo que está diciendo eso, hermano, es lo siguiente. Fueron determinados, hermano, lo que eran canónicos, lo que eran inspirados por Dios, basados en ¿qué? En el cumplimiento de las profecías de esos libros. Y la iglesia usó el cumplimiento de esos libros, hermano, para el cumplimiento de esas profecías, para determinar lo que eran canónicos. Otro, hermano, otro ejemplo, hermano, y otro indicador o medida que la iglesia usó, hermano, es la autenticación de la propia escritura. Por ejemplo, y cuando hablamos de eso, estamos hablando específicamente también del testimonio de Jesús acerca del Antiguo Testamento. Y ese es la evidencia mayor, hermano, del canon antiguo testamentario. ¿Qué pensaba Jesús del Antiguo Testamento? Y usted se recordará, hermano, que Jesucristo muchas veces dijo, hizo referencia de que Moisés, los profetas y los salmos hablaban de quién? De él. O sea, Jesucristo mismo validó, hermano, la inspiración, la validez del Antiguo Testamento. Y ese es el testimonio mayor que tenemos acerca del Antiguo Testamento. Para referencia, hermano, use Daniel 9:2, Éxodo 24, del 3 al 7. Ahora bien, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y la primera regla que se usó para determinar cuáles libros eran parte del Nuevo Testamento, eran inspirados, fue precisamente su origen apostólico. ¿Sí se recuerdan de eso, hermano? Su origen apostólico tenía que haber sido escrito por un apóstol o por alguien que tuviera bien cercano, si fuera bien cercano a un apóstol. O sea, si había una carta escrita por uno que no era apóstol, por ejemplo, Policarpo no era apóstol. Por eso las cartas de Policarpo no son constituidas, no son validadas como inspiradas. Tenía que ser escrita por un apóstol o alguien cercano a un apóstol. Tenía que ser católico. Y recordamos, hermano, se recuerda que católico significa universal. Cuando decimos, hermano, que tenían que ser católicos, lo que está diciendo, hermano, es que para ser validados como inspirados, tenían que ser aceptados universalmente por todas las iglesias cristianas. O sea, por ejemplo, si la iglesia de los filipenses tenía que reconocer que, por ejemplo, que Mateo era inspirado por Dios. Y así sucesivamente, todas las iglesias tenían que reconocer, hermano, tenían que aceptar estos escritos como inspirados por Dios. Esa es la segunda vara o la segunda requisito que tenían que tener. Y el otro, hermano, es que tenían que ser ortodoxos. Tenían que ser ortodoxos, no podían tener ninguna contradicción con ningún libro o doctrina apostólica. ¿Sí entienden eso, hermano? Amén. O sea, esos fueron los requisitos. Por eso que la Biblia protestante tiene solamente 66 libros. Porque solamente 66 libros, hermano, cumplían con todos esos requisitos. Por eso nosotros no creemos, hermano, en otros, o sea, en los libros deuterocanónicos. Nosotros, hermano, ¿es malo leer los libros deuterocanónicos? No, no es malo. Usted lo puede leer como una referencia, pero no son inspirados por Dios, no son autoritativos. Y la única diferencia con la Biblia católica son precisamente los libros deuterocanónicos que están en el Antiguo Testamento y que Jesús fíjate, hermano, hoy esta tarde, eso fue un pequeño recuento, hermano, de lo que vimos en el primer estudio. Pero hoy, esta tarde, hermano, vamos a ver lo que creemos de la palabra de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Y qué debo hacer con la palabra de Dios? Hoy, hermano, vamos a tratar de cubrir estos 3 puntos. Sobre lo que creemos de la palabra de Dios. ¿Qué creemos nosotros? La iglesia protestante y específicamente la primera iglesia bautista de Dallas. ¿Qué creemos acerca de la palabra de Dios? Lo primero, hermano, que creemos, hermano, es que la escritura es suficiente. ¿Qué significa, hermano, cuando nosotros decimos la escritura es suficiente? Significa, hermano, que la escritura contiene
todo lo que necesitamos para el conocimiento de la salvación y cómo vivir una vida que agrada a Dios. Cada vez que usted escucha a un pastor protestante, un pastor evangélico, decir creemos que la palabra de Dios es suficiente, lo que estamos diciendo es eso. Que la Escritura contiene todo lo que usted necesita para saber acerca de la salvación. Acerca de cómo vivir una vida santa. O sea, y eso, hermano, tiene una implicación. Nosotros no necesitamos, hermano, la regla, hermano, por la cual nosotros nos llevamos, o la que rige cómo nosotros vivimos como cristianos individualmente y cómo nosotros vivimos como iglesia, no es el estándar, no es lo que hace otra iglesia. El estándar es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es suficiente. Y esa es la primera verdad. Poco a poco, hermano, vamos a ir desmenuzando todos estos conceptos. Hoy solamente es un overview de lo que vamos a estar mirando. El mensaje salvador de Jesús está expuesto claramente. O sea, la Escritura es clara. Eso es lo segundo que nosotros creemos. La Escritura es clara. Primero, la Escritura es suficiente y la Escritura es clara. ¿Qué significa cuando nosotros decimos la Escritura es clara? Lo que significa es el mensaje salvador de Jesús está expuesto claramente en la Escritura, de manera que puede ser entendido por todos los que tienen oídos para oír. ¿Sí entendieron ese concepto, hermano? La Escritura, hermano, es clara. El mensaje de Jesús es claro para todos aquellos que tienen oídos para oír lo que Dios tiene que decir. ¿Verdad? Esa es la segunda verdad que nosotros tenemos en la Escritura. Vamos a hacer una pausa aquí mientras se... Déjeme arreglar un momentito, hermano. Perdón, hermano, por el inconveniente. Dale otro pillo ahí. O sea, la Escritura, hermano, es autoritativa. ¿Qué significa, hermano, que la Escritura es autoritativa? Eso significa, hermano, que la última palabra, escucha bien porque esto es muy importante, la última palabra en todo asunto cristiano la tiene la Escritura. Nosotros nunca debemos de permitir que las enseñanzas de la ciencia, la cultura, la experiencia humana o el concilio de una iglesia tome precedencia sobre las Escrituras. Porque la Escritura es la última autoridad, hermano, o la palabra final en la vida de la iglesia. Y este concepto, hermano, es muy importante. Porque, si usted se fija aquí, hermano, nos dice, nosotros nunca debemos permitir que las enseñanzas de la ciencia, la cultura o la experiencia humana tome precedencia sobre las Escrituras. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros no interpretamos las experiencias, la Biblia, a la luz de las experiencias humanas o a la luz de los concilios de una iglesia o a la luz de la ciencia. Nosotros filtramos todas estas cosas a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Si yo tengo una experiencia que contradice la palabra de Dios, yo no le voy a dar más autoridad a mi experiencia que a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es autoritativa en la vida del creyente. La cultura no determina, no es la autoridad en la iglesia. La enseñanza cultural la cultura en la que vivimos puede redefinir, por ejemplo, el matrimonio. Pero nosotros, hermano, en cuestiones de, por ejemplo, nosotros creemos
que la palabra final acerca del matrimonio no la tiene la cultura, la tiene la palabra de Dios. Precisamente porque la palabra de Dios, por ser inspirada, es autoritativa. ¿Verdad? La próxima. La escritura es necesaria. La escritura, hermano, es necesaria porque la revelación general no es suficiente para salvarnos. ¿Se acuerdan, hermano, que le hablé de que Dios se había revelado? Hay dos revelaciones de Dios. Dios se reveló en dos maneras. La revelación general, ¿cuál es? La revelación a través de la naturaleza. Dice la palabra de Dios que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo. Dice el Salmo 19 también, los cielos cuentan la gloria de Dios. O cuando el hombre ve la naturaleza testifica de que hay un creador, de que hay Dios. Pero la revelación general no es suficiente para salvarnos. Nosotros no podemos conocer a Dios salvíficamente por medio de la razón o las experiencias personales. Esto es muy importante, hermano, porque no hay nada, hermano, nosotros nunca vamos a poder llegar a conocer a Dios salvíficamente a través de nuestro propio razonamiento o a través de nuestras experiencias personales. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos diga, en primer lugar, cómo vivir. Y hermano, y la escritura, hermano, legisla en la manera en que los cristianos viven. Y todos nosotros necesitamos cómo vivir en el contexto de mi familia, cómo vivir en el contexto de la iglesia, cómo vivir en el contexto de la sociedad. Nosotros, hermano, el hombre necesita la palabra de Dios para que le diga cómo vivir. Necesitamos que la palabra de Dios nos diga quién es Cristo y cómo podemos ser salvos. Hermano, en resumen, bueno, dale atrás porque el hermano... En resumen, hermano, podemos decir que la palabra de Dios es final porque es autoritativa, es entendible porque es clara, es necesaria por lo que acabamos de decir, es suficiente, es inerrante y quebrantable. Fíjate, hermano, hay algo que, si usted nota, aquí yo, hermano, puse inerrante en amarillo y en letra mayúscula. ¿Por qué? Porque hay muchas personas hoy, hermano, que dicen la palabra de Dios no es inerrante, es confiable. Inerrante significa que la palabra de Dios no tiene error. Nosotros creemos que la palabra de Dios es confiable porque es, ¿qué cosa? Inerrante. O sea, no hay manera, porque si nosotros decimos que la palabra de Dios es solamente confiable, implícitamente yo puedo estar diciendo también que hay partes de la Escritura que tienen errores, que no son confiables. ¿Sí entienden la relación, hermano? Nosotros no creemos que sencillamente la palabra de Dios es confiable. Nosotros creemos que es inerrante y por lo tanto confiable, porque no tiene error. El próximo. Por lo que nosotros creemos que la palabra de Dios siempre dice la verdad. Vamos a leer ahí en el Salmo 119, el verso 142. Salmo 119, verso 42. 142. Hermano, que lo tenga, se pone en pie y lo lee. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué cosa? La verdad. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios, hermanos, siempre dice la verdad. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios en el que nosotros creemos, el Dios al que nosotros adoramos, es un Dios de verdad. En él, el Dios es veraz, dice la escritura, ¿verdad?
El próximo, la palabra de Dios permanece en los cielos. El verso 89, ahí hermano, el hermano que lo tenga, por favor, lo puede leer. Verso 89. Hermano, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa, hermano, que la palabra de Dios siempre, no solamente que es verdad, sino que siempre, hermano, se va a cumplir. La palabra de Dios, acuérdense, hermano, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, una de las cosas que Jesús le dijo que por la que debíamos orar era, hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, así como en el cielo. Porque, hermano, y esto tiene implicaciones profundas para nosotros, porque la palabra de Dios, hermano, como Dios es veraz, la palabra de Dios es veraz y permanece para siempre en los cielos y también en la tierra. Dice la palabra de Dios, hermano, el mundo y su deseo pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Verdad? O sea, y esto, hermano, cuando Dios, hermano, decreta que va a hacer algo, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Y cada una de las cosas que Dios ha revelado en su palabra se van a cumplir. Creámoslo o no lo creamos, no importa. Dios siempre va a cumplir su palabra, porque su palabra es firme en los cielos. No tiene variación. Yo te puedo dar mi palabra hoy que voy a hacer algo. Mañana, hermano, me levanto como decimos en buen español, con el moño torcido y no lo hago. ¿Por qué? Porque soy imperfecto. Pero Dios es veraz y su palabra va a permanecer, creámoslo o no lo creamos. ¿Verdad? La perfección de la palabra de Dios no tiene fin. El verso 96. Y, hermano, la validez de la palabra de Dios no expira. Y quiero, hermano, vamos a apuntar el verso 96 para que usted lo estudie en la casa, pero vamos a leer el verso 160, hermanos. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice, la suma de tu palabra, una vez más, ¿qué cosa es? Verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Hermano, la palabra de Dios no expira. La palabra de Dios, y hermano, y esto es muy importante, porque nosotros, hermanos, muchas veces, como le hemos dicho en otras ocasiones, hay muchas personas que dicen, esto de la palabra de Dios no aplica para nuestros días. Eso era para la iglesia primitiva. Hermano, las verdades, hermano, la palabra de Dios aplicaban para la iglesia primitiva, aplicaban para los santos del Antiguo Testamento y aplican para la iglesia de hoy y aplicarán para la iglesia que permanezca hasta el día que Cristo venga. So, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra que dice, hermano, sí, yo sé que la palabra de Dios dice eso, pero eso ya no es válido para nuestro tiempo. Lo único de la escritura que no aplica hoy, hermano, ¿qué cosa es? Los sacrificios antiguos testamentarios, toda la ley, hermano, antiguo testamentaria, la ley de ceremonias, la ley de sacrificios. ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios y ceremonias se cumplieron ¿en quién? En Jesucristo. Pero por ejemplo, en todas esas leyes de ceremonias y sacrificios y de rituales y en todas esas cosas había un principio, hermano. ¿Y cuál era el principio? Que, hermano, tenía que haber un pago por el pecado del hombre. El hombre tenía que traer una ofrenda por su pecado, ¿verdad? Y había, hermano, y era necesario que el hombre trajera la ofrenda. ¿Por qué? Porque sin ofrenda por el pecado, sin sacrificio, no había ¿qué cosa? Remisión, no había perdón de pecados. El mismo principio, hermano, del Antiguo Testamento, que estaba bajo la ley, ese mismo principio aplica hoy. La única diferencia es que yo hoy no tengo que traer un cordero o un sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Yo necesito a Cristo porque yo necesito que mis pecados sean perdonados. Y la única manera, hermano, de que un hombre puede ser perdonado por su pecado es, hermano, cuando confía únicamente en el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Pero ve que el mismo principio aplica. Entonces nosotros hay cosas que ciertamente no eran para el Antiguo Testamento, como los sacrificios y cosas así. Costumbres, las fiestas judías, hermano. Las fiestas judías, ¿por qué nosotros no celebramos las fiestas judías? Porque todas las fiestas judías, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, todas estas fiestas apuntaban a Jesucristo. Eran sombra de lo que había de venir. Hermano, el que había de venir es Jesucristo. Ven, hermano, pero en los principios, hermanos, son los mismos. La palabra de Dios no expira, el mismo y va a permanecer para siempre. Nosotros aquí, en la primera iglesia bautista, creemos estas cosas acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios no expira, no pierde validez, no, hermanos, se pone vieja. La palabra de Dios sigue siendo relevante, hermano, en estos tiempos y en los últimos días. De hecho, hermano, lo que hace a una iglesia relevante, ¿sabe qué cosa es? Lo que hace a una iglesia relevante en la cultura en que vive o en la ciudad donde vive, no es el estilo de música que use para adorar, no es los programas que ofrezca la comunidad, no es, hermano, las comodidades que tenga. Lo que hace relevante a una iglesia es, hermano, lo relevante que sea en esa iglesia la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es lo que nos hace ser relevantes, porque ella misma es relevante. ¿Cuál debería ser nuestra actitud entonces acerca de la palabra de Dios? Ya tengo todas estas verdades acerca de la palabra de Dios. Lo primero, debemos de deleitarnos en ella. Vamos a leer el verso 14, hermano. Salmo 119, 14. El hermano Ortiz lo va a leer. Salmo 119, 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda... nuevamente. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Hasta ahí, hermano. Me he gozado, dice el salmista, en el camino de ¿qué? De tus testimonios. Cuando habla del camino de tus testimonios, está hablando del camino de tu palabra, más que en toda riqueza. Hermano, el deleite del cristiano, hermano, es la palabra de Dios. Porque deleitándonos, hermano, en la palabra de Dios, nos estamos deleitando en ¿quién? En Dios. Un cristiano, hermano, se caracteriza precisamente por esto, porque nuestro deleite está, hermano, en la abundancia de la palabra de Dios. Pero fíjate como dice el salmista, hermano. El salmista dice, me he deleitado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Hermano, ¿quién escribió esto? Hermano, el salmista, hermano, era un hombre, hermano, que el libro de los Salmos lo escribieron, hermano, el libro de los Salmos lo escribieron varias personas. Y específicamente también el Salmo 119. Pero fíjate lo que está diciendo, hermano, la persona que escribe, dice, me he deleitado en el camino de tu testimonio, más que en toda riqueza. Yo le aseguro, hermano, que para que esta persona pudiera haber dicho esto, esta persona no era pobre. Esta persona tenía que tener riquezas para él poder decir, me deleito en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. Porque nada puede satisfacer más el corazón de un hombre que la palabra de Dios. El gozo y la satisfacción, el deleite en la riqueza es pasajero. Hoy podemos tener mucho, mañana no tenemos nada, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es mi deleite poder venir. Tenemos, hermanos, que desearla. Vamos a leer, hermanos, el verso 10.
Hermano Rolando, el verso 10, hermano, ¿cómo dice? Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos no solamente deleitarnos en la palabra de Dios, sino también que debemos desearla. Hermano, la única manera, hermano, de nosotros poder crecer espiritualmente es cuando nosotros nos entregamos a la lectura de la palabra de Dios. Debemos de desear con todo nuestro corazón la palabra del Señor. Cuando el Señor, hermano, llamó al profeta Ezequiel, hermano, él le dijo, y tus entrañas de ellos, o sea, llénate de la palabra de Dios. Y dice Ezequiel, y lo comí, y fue ¿qué cosa? Más dulce que la miel. Y la pregunta, hermano, que te hago, hermano, en esta mañana, en esta noche, y no quiero que me responda, solamente respondas a usted. Usted deseamos en esa magnitud la palabra de Dios. O sea, porque la palabra de Dios, hermano, es autoritativa, es clara, es necesaria, porque la palabra de Dios es verdad. Nosotros no solamente debemos encontrar nuestro deleite en ella, sino que también debemos desearla con todo nuestro corazón. Esta mañana, hermano, cuando predicaba decía, rechazar la palabra de Dios. ¿Es qué cosa? Rechazar a Dios. De la misma manera, desear la palabra de Dios, hermano, es desear a Dios, porque Dios es el autor de la palabra. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos amar la palabra de Dios. Usted, hermano, no podemos decir, yo amo a Dios y no desear su palabra. Porque amar a Dios, hermano, es amar su palabra también. Desear la palabra es desear a Dios. Y debemos, hermano, depender de ella. Verso 31, hermano. El hermano que lo tenga, lo puede leer. Verso 31. Dice, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Dice, me he apegado ¿a qué? A tus testimonios, a tu palabra. Oh Jehová, no me avergüences. Hermano, cuando nosotros nos apegamos y dependemos de la palabra de Dios, nunca seremos avergonzados. Nunca seremos avergonzados. Hermano, y nosotros como cristianos debemos, como digo, deleitarnos de la palabra de Dios, debemos desearla y también debemos depender de ella. Nosotros no dependemos de nuestras emociones. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. Amén. Hermano, y esto tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. ¿Y sabe cuál es una de esas implicaciones? Por ejemplo, cuando yo me siento espiritualmente débil, o cuando yo me siento solo, y cuando viene a mi mente, hermano, el pensamiento, ¿dónde está Dios? Por ejemplo, en este momento de mi vida, ¿dónde está Dios? Dios me ha abandonado. Hermano, yo, hermano, refuto ese pensamiento con la verdad de la palabra de Dios, que dice Dios, dijo Jesús, nunca te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Aunque yo me sienta solo, yo no estoy solo, porque dice la palabra de Dios que Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo me siento, por ejemplo, que Dios no me ama porque Dios no me ha dado lo que yo tanto le he pedido, hermano, y viene a mi mente el pensamiento, Dios no me ama porque si Dios me amara, yo no estuviera pasando por la situación que estoy pasando. O si Dios me amara, me hubiera respondido la oración que le he hecho. Hermano, cuando ese pensamiento viene a mi mente, yo dependo de la palabra de Dios que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso me dice, hermano, que la mayor evidencia del amor de Dios hacia el hombre no es contestar sus peticiones, ni es, hermano, darle todo lo que el hombre quiera, sino que la mayor evidencia del amor de Dios es Jesucristo muriendo en una cruz por nuestros pecados. So, que aunque yo me sienta que Dios no me ame, que Dios no me ama, porque estoy pasando por una situación difícil, yo dependo de la palabra de Dios, que me dice, Dios te ama al punto que envió a su Hijo a morir por ti. So, nosotros debemos deleitar en la palabra de Dios, debemos desearla y debemos depender de ella. Esto, hermano, es lo que debe caracterizar al cristiano. Vamos al próximo. ¿Qué debemos hacer, hermano, con la palabra de Dios? En primer lugar, debemos cantarla.
La palabra de Dios debemos cantarla. Vamos a buscar a leer el verso 172. Verso 172. Amén. Amén. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Lee el 171 también, hermana. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes, ¿qué cosa? Tus estatutos, o sea, tu palabra. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Hermanos, nosotros debemos cantar la palabra de Dios. ¿Por qué debemos cantar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es verdad, es autoritativa, es suficiente, es inerrante y es la única que puede cambiar el corazón del hombre. Hermano, cuando nosotros hacemos hincapié en la iglesia de que, hermano, debemos cantar nuestros cantos, hermano, en nuestro tiempo de alabanza, de oración, deben estar impregnados de la palabra de Dios. Eso no es un capricho humano, es un mandamiento divino. Nosotros debemos cantar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hermano, la que puede cambiar el corazón del hombre. Cuando Pablo le escribió a los Colosenses, si mal no recuerdo, le dice que hablen entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantos, hermanos, que reflejen las verdades eternas de la palabra de Dios. Debemos, hermanos, hablarla. Vamos a leer el verso 13. Salmo 119, 13. Hermanos que lo tengan, se ponen en pie, lo leen. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado, ¿qué cosa? Todos los juicios de tu boca. Nosotros debemos, hermanos, hablar, hermanos, la palabra de Dios a nivel personal, ¿verdad? Y a nivel congregacional también. O sea, y eso le dice, hermano, cuando nosotros decimos que debemos hablar la palabra de Dios, lo que está diciendo, hermano, es que implica no solamente que la vamos a hablar cuando estamos hablando personalmente con otra persona, sino, hermano, que debemos, hermano, predicarla. El tema de la predicación, la base de la predicación en la iglesia, no es el criterio del hombre. La base, hermano, la fuente de la predicación de la iglesia es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Debemos cantarla, debemos hablarla y debemos estudiarla. Verso 15, hermano. Hermano que lo tenga, se pone en pie, lo lee. Voz de júbilo y de salvación, oye las... No, verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En tus mandamientos, ¿qué cosa? Meditaré, consideraré mi camino. La palabra de Dios, hermano, debemos también de estudiarla. Por eso los miércoles debemos, hermano, estamos enseñando a la iglesia cómo estudiar la palabra de Dios. Porque la Biblia, hermano, no es simplemente para que nosotros la leamos devocionalmente el domingo en la mañana, sino que, o durante la semana, sino que el cristiano debe dedicar tiempo a estudiar, a meditar, a considerar la palabra de Dios. Porque para poder hablar la palabra de Dios, para poder meditar en ella, para poder cantarla y hablarla, tenemos que conocerla. Y la mejor manera de conocer la palabra de Dios es estudiar la palabra de Dios, considerar la palabra del Señor. Y debemos, hermano, obedecerla también. Mira el verso 8, yo lo voy a leer. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Tus estatutos guardaré. Hermano, dice, este texto es muy importante porque como hemos dicho siempre, nosotros creemos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y la mejor evidencia, hermano, la evidencia de que Jesucristo es el Señor de tu vida es cuando usted está, ¿qué cosa? Sometido a ¿qué? A la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tenemos que también obedecerla
y debemos de alabar a Dios por ella. Mira el verso 62, hermano, como dice. Yo lo voy a leer, dice el verso 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Considera, hermano, el amor que el salmista tenía a la Escritura. Nosotros nos despertamos a medianoche para pensar en qué, en lo que tengo que hacer mañana, en que no tengo para pagar mis biles mañana. La ansiedad nos despierta a medianoche. Pero ese salmista, a medianoche me despierto, ¿para qué? Para alabarte, ¿por qué? Por tus justos juicios. Nosotros debemos, hermano, alabar a Dios por la palabra. Porque, hermano, una de las cosas, hermano, que uno de los mayores regalos que el Señor nos ha dado precisamente es la palabra de Dios. ¿Verdad? Ya se lo, ok. Hermano, estas son las cosas que nosotros creemos. No sé si, hermano, tome nota de todo lo que hemos dicho, hermano, para que usted pueda aprender más, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Cualquier duda, hermano, no duden en preguntar. Y acuérdense, hermano, que tenemos un servicio, hermano, que es, lo vamos a anunciar, que es para precisamente responder preguntas, hermano, acerca de lo que hemos estado estudiando. Así que tomen sus notas. Pero eso, hermano, es básicamente lo que nosotros creemos de la palabra del Señor. Y ella es, hermano, la que mueve, hermano, todo lo que nosotros somos y hacemos. Nosotros creemos en la suficiencia de la palabra del Señor, hermano. Y una última aplicación para terminar es que para que nosotros crezcamos espiritualmente y para que nosotros crezcamos como iglesia numéricamente, no necesitamos innovar, no necesitamos, hermano, hacer, programas especiales para atraer gente. Lo único que necesitamos es ser fiel a la predicación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, va a romper corazones duros, va a transformar vidas y a restaurar vidas que están destruidas por el pecado, ¿verdad? Yo le animo, hermano, ore todos los días: Señor, dame amor por tu palabra, que yo pueda desearla, que yo pueda meditar en ella, que yo pueda amar tu palabra, ¿verdad? Para poder crecer espiritualmente. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a orar. Y vamos a alabar a Dios, hermano, por su palabra, porque su palabra es verdad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que tú nos das de poder, oh Dios, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por este gran regalo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solo. Nos has dado tu Espíritu Santo y nos has dado tu palabra. Y, Señor, por eso nosotros en esta hora queremos bendecirte, queremos exaltarte. Las verdades, Señor, expuestas en esta tarde queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y permite, Dios mío, que podamos, oh Dios, glorificar tu nombre con toda nuestra vida. Señor, permite, Dios, que en el corazón de cada uno de nosotros tu palabra ocupe el lugar central. Señor, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Permite que podamos vivirla, que podamos desearla como niños recién nacidos anhelan la leche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Estamos despedidos en esta noche.